¿Alguna vez te has preguntado si un solo momento, un simple acto de bondad, realmente puede cambiar el mundo de alguien por completo? En medio del caos de una noche tormentosa, una joven camarera, Clara, con el corazón pesado por las responsabilidades de la vida, estaba a punto de descubrir que sí. Lo que ella no sabía es que al ofrecer un poco de calidez y compasión a una mujer frágil y desconocida, estaba siendo observada por ojos poderosos capaces de reescribir su destino en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasó realmente aquella noche lluviosa en el elegante restaurante? ¿Y cómo podría este encuentro, aparentemente casual, desencadenar una avalancha de acontecimientos que transformarían no solo la vida de ella y su hermana, sino también la de un multimillonario escéptico? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que puedas imaginar. Permanezca atento y no se pierda ni un solo detalle de este increíble giro que demuestra cómo la amabilidad puede ser la clave de lo extraordinario. La noche caía en espesas cortinas de lluvia sobre la ciudad y las ventanas de Le Mondeur, refugio de opulencia y gustos refinados, reflejaban las luces urbanas distorsionadas por las insistentes gotas. En el interior, el bullicio era elegante, un contraste casi cruel con la tormenta exterior y, en cierto modo, con el discreto torbellino que habitaba el pecho de Clara Santos. A sus 24 años, se movía con gracia practicada entre las mesas. Su sonrisa profesional ocultaba el cansancio que pesaba sobre sus hombros, tanto como la responsabilidad de ser el único pilar de su pequeña Sofía, su adorada hermanita. Cada pedido tomado, cada plato servido, cada copa de vino servida, era un paso más en el largo viaje para conseguir que a Sofía no le faltara nada. Trabajar en el restaurante de lujo era agotador. Un ballet interminable de idas y venidas de la cocina al comedor, equilibrando bandejas y expectativas. El dinero se contaba. Las propinas eran sagradas, destinadas casi en su totalidad a los cuidados especiales que requería el síndrome de Down de Sofía y a los pequeños caprichos que Clara se encargaba de brindarle a su hermana, como los nuevos lápices de colores que tan feliz la hacían. Los libros de literatura, su pasión secreta, permanecían amontonados en la mesilla de noche, acumulando polvo y aplazamientos. El sueño de la universidad, de sumergirme en las palabras y mundos que tanto amaba, parecía una estrella lejana, casi inalcanzable dada la urgencia del presente. Desde el accidente que se llevó a sus padres 5 años antes, la vida de Clara se había reducido a un propósito mayor: Sofía. Y en ese propósito encontró una fuerza que no sabía que tenía, una resiliencia entretejida en amor incondicional. A pesar de su propia lucha, de las noches de insomnio y de las preocupaciones económicas que la acosaban de vez en cuando, Clara llevaba en el corazón una auténtica empatía, una rara capacidad de ver más allá de las apariencias. Sus compañeros de trabajo a veces se maravillaban de su paciencia y la amabilidad que mostraba hacia cada cliente. Incluso los más groseros o exigentes. Era como si su propio dolor la hubiera hecho más sensible al dolor de los demás, más atenta a los signos silenciosos de incomodidad o soledad. Fue en una de esas noches particularmente grises y frías, con la lluvia golpeando sin piedad las ventanas, que la puerta de Le Mondeur se abrió lentamente, casi vacilante. Una figura frágil, encorvada, bajo el peso de un abrigo elegante pero húmedo, entró en la habitación. Era una señora mayor, su cabello plateado despeinado por el viento, su rostro pálido, marcado por una expresión de cansancio y una vulnerabilidad que chocaba con el brillo y la sofisticación del restaurante. Era Beatriz Montenegro, aunque Clara no tenía forma de saberlo. Clara, que estaba organizando unos cubiertos en una mesa cerca de la entrada,
Miró hacia arriba en el momento exacto en que la señora entró en la habitación. Su instinto, entrenado por su profesión, registró al cliente, pero fue algo más profundo, una especie de radar emocional, lo que la hizo percibir de inmediato la incomodidad del recién llegado. No era solo la lluvia o el frío. Había una fragilidad en su postura, un temblor casi imperceptible en las manos que sostenían una pequeña bolsa. Beatriz Montenegro se detuvo un momento en el pequeño hall de entrada, como intentando orientarse o quizás coger fuerzas. Una tos seca e insistente escapó de sus labios y se llevó un delicado pañuelo a la boca, encorvando ligeramente los hombros por el esfuerzo. El aire frío de la calle parecía haberse aferrado a ella, y la humedad de la noche brillaba en su cabello y en el cuello de su abrigo, haciéndola parecer aún más pequeña y desprotegida en medio del calor y la opulencia del lugar. Cuando el maître se adelantó, con su habitual eficiencia, para dar la bienvenida al cliente, Clara sintió un discreto pero firme impulso de acercarse también. No era solo tarea de camarera, era esa vocecita interior, la misma que la hacía cubrir a Sofía con una manta extra en las noches frías, la que la impulsaba a ofrecerle algún tipo de consuelo. Observó a Beatriz unos segundos más, notando la mirada algo perdida de la dama, que parecía buscar a alguien en medio de la concurrida habitación. Con una suave sonrisa, Clara avanzó, bordeando una mesa de parejas que conversaban animadamente. «Buenas noches, señora. Bienvenida a Le Mondeur», dijo con voz tranquila y acogedora, intentando transmitir seguridad. Beatriz levantó la vista y por un momento sus ojos, cansados pero todavía muy azules, se encontraron con los de Clara. «Buenas noches, señorita», respondió Beatriz, con la voz un poco ronca y débil, revelando aún más su fragilidad. Yo esperaba encontrar a mi hijo». Clara notó la ligera ansiedad en la voz de la señora. «Claro, señora. ¿Le gustaría sentarse mientras espera? ¿Puedo acompañarla a una mesa más tranquila, quizás cerca de la chimenea, para que entre en calor?», sugirió Clara, moviéndose sutilmente para indicarle un rincón más privado del restaurante, lejos de la corriente de aire frío que entraba por la puerta. La preocupación en su tono era genuina. Iba más allá de la mera cortesía profesional, y Beatriz pareció relajarse un poco ante esa inesperada preocupación. Un leve asentimiento fue la respuesta de Beatriz, acompañado de un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo. «Sí, por favor. Sería muy amable de tu parte, querida», murmuró. La formalidad de sus palabras contrastaba con la vulnerabilidad de sus ojos. La oferta de un lugar más cálido y privado pareció traer un rayo de alivio a su pálido rostro, e instintivamente se apoyó en el brazo que Clara le ofreció discretamente para ayudarla a dar sus primeros pasos. Clara la guiaba con infinita paciencia, ajustando su paso al de la dama, que se movía con evidente lentitud. Cada paso parecía exigirle a Beatriz un esfuerzo considerable, y Clara sentía, a través del ligero contacto en su brazo, el sutil temblor que recorrió su cuerpo. No había prisa, solo un cuidado silencioso, una comprensión tácita de la fragilidad que la edad y visiblemente alguna enfermedad habían impuesto a esa mujer elegante, pero tan claramente necesitada de apoyo. Eligió una mesa pequeña en un rincón más protegido, donde el resplandor de la chimenea eléctrica proyectaba un brillo cálido y acogedor. Clara ayudó a Beatriz a sentarse, ajustando suavemente la silla y asegurándose de que estuviera cómoda. «Aquí estarás más protegido del frío exterior», comentó en voz baja, alejando un poco la silla de la mesa contigua para asegurar más privacidad y espacio. Un pequeño gesto que demostraba su atención al detalle y al bienestar del cliente. Apenas se acomodó, Beatriz volvió a sufrir un ataque de tos, esta vez más fuerte, que la obligó a agacharse y buscar con urgencia un pañuelo. El sonido era seco,
doloroso, y preocupó profundamente a Clara. Observó discretamente el rostro de la señora, que se había enrojecido por el esfuerzo, y notó la respiración ligeramente trabajosa que siguió. Este no era un resfriado común y corriente. Había algo más grave allí, una debilidad que la lluvia y el frío de la noche solo agravaban. Impulsada por un impulso compasivo que iba mucho más allá de sus deberes como camarera, Clara tomó una decisión rápida. «Señora Montenegro, permítame traerle un té caliente, quizá con unas galletas. Por cuenta de la casa, claro», ofreció con una sonrisa que buscaba transmitir calidez y tranquilidad. No consulté al gerente, no pensé en las reglas, simplemente sintió que necesitaba hacer algo para aliviar la incomodidad de esa mujer. En su mente, la lógica era simple: un té caliente podría calmar su tos, calentar su cuerpo y ofrecerle un mínimo de comodidad mientras Beatriz esperaba. Sería un gesto pequeño, pero quizás significativo para alguien que parecía tan solo y enfermo. Ella sabía que no debía ofrecer artículos de la casa sin permiso, pero la humanidad de la situación hablaba más fuerte. Cualquier reprimenda que pudiera llegar después sería un pequeño precio a pagar por la oportunidad de ofrecer algún alivio. Con pasos rápidos y silenciosos, Clara se dirigió a la pequeña despensa. Preparó una infusión aromática de manzanilla y miel que ella misma disfrutaba cuando se sentía mal, y dispuso unas galletas de mantequilla en un pequeño plato. Regresó a la mesa de Beatriz con la bandeja, colocando sobre ella con maternal delicadeza el té humeante y los dulces. «Espero que esto te ayude a calentarte un poco y aliviar esa tos», dijo en voz baja, su mirada transmitiendo una sinceridad que llegaba directo al corazón. Beatriz Montenegro levantó la mirada, visiblemente sorprendida por el gesto. Un brillo húmedo apareció en sus ojos, tal vez por gratitud, tal vez por el humo aromático del té, o tal vez simplemente por sentirse cuidada. «Oh, señorita, no tenía por qué molestarse tanto, pero acepto y se lo agradezco inmensamente», respondió con voz aún débil, pero con un tono de sincero agradecimiento. Un atisbo de sonrisa, la primera que Clara había visto en sus labios, suavizó sus rasgos cansados. Mientras Beatriz sorbía su té lentamente, con sus manos temblorosas alrededor de la taza caliente, Clara permaneció cerca, discretamente atenta. Notó que, a pesar del té, la dama todavía parecía sentir frío, acurrucada dentro de su abrigo húmedo. La palidez persistió y la tos, aunque más espaciada, volvió. Fue entonces cuando una idea más audaz le vino a la mente, una preocupación que trascendía un simple té. Aquella señora necesitaba algo más sustancioso, algo que la alimentara y la calentara de adentro hacia afuera. Una sopa de pollo, como la que hacía tu abuela cuando estaba enferma, sería perfecta. El restaurante tenía una sopa de pollo en el menú, famosa por su caldo rico y reconfortante. El dilema surgió rápidamente. La sopa tenía un precio, y no era bajo. Sus propinas para la noche apenas cubrirían todo y estaban destinadas a Sofía. Pero la mirada perdida de Beatriz, la fragilidad en cada gesto, el sonido de aquella tos, la empatía de Clara hablaba más fuerte que la prudencia financiera. La necesidad de ayudar era más fuerte. La decisión, una vez tomada, trajo una extraña paz al corazón de Clara. El dinero de la propina, tan cuidadosamente guardado en el bolsillo de su delantal, pareció arder por un momento, recordándole los materiales de arte que Sofía tanto quería, pero la imagen de la frágil dama, tosiendo y temblando de frío, eclipsó cualquier otra consideración. Sofía lo entendería, siempre lo hacía, y ese acto de humanidad, en ese momento, parecía lo más importante y correcto que se podía hacer en el mundo. Con la discreción que su profesión le había enseñado, Clara se dirigió al mostrador de pedidos, lejos de las miradas curiosas de sus compañeros o de la dirección. Pidió la sopa de pollo, especificando que
Era para la señora de la mesa cerca de la chimenea, e insistió en pagar por adelantado, sacando los billetes arrugados de su propio bolsillo. El cajero, un tal Jonas, la miró arqueando una ceja con sorpresa, pero no hizo preguntas, simplemente procesó el pedido y el pago. Ver aquellos billetes, fruto de horas de espera y sonrisas pacientes, desaparecer para pagar la comida de un desconocido, le provocó una ligera punzada en el pecho. Era el dinero que reservaba para los pequeños lujos de Sofía o para una eventual emergencia. Sin embargo, ese sentimiento solo duró un momento, arrastrado por la certeza de que estaba invirtiendo en algo mucho más valioso, un gesto de puro afecto y cuidado, algo que ninguna cantidad de dinero podría realmente comprar o reemplazar. Cuando llegó el humeante y aromático tazón de sopa de pollo, Clara se lo llevó personalmente a Beatriz. Lo colocó cuidadosamente delante de la dama, cuya mirada inquisitiva mostraba que no esperaba nada más. «Pensé que una sopa caliente le sentaría bien, señora Montenegro», dijo Clara con voz suave, casi un susurro. «Esto corre por mi cuenta. Por favor, acéptalo. Es para ayudarte a combatir el resfriado y esa tos persistente que tanto te molesta». Beatriz Montenegro guardó silencio durante un largo instante, sus ojos azules fijos en Clara, luego en la sopa y de nuevo en Clara. Una emoción indescriptible cruzó su pálido rostro. Sorpresa, incredulidad y finalmente una conmoción tan profunda que sus ojos se llenaron de lágrimas. Se llevó la mano al pecho como intentando contener el torbellino de sentimientos. «Mi querida niña, yo no sé qué decir. Eso es muy amable». Su voz se quebró y una lágrima rodó por su rostro. Clara, un poco avergonzada por la intensidad de la reacción, se limitó a sonreír y acercó una silla cercana, sentándose discretamente al lado de Beatriz, pero no en la mesa. «No hace falta decir nada, señora. Cómalo mientras esté caliente», la animó con dulzura. Y así permaneció allí, ofreciendo compañía silenciosa y reconfortante, mientras Beatriz, con las manos aún temblorosas, comenzaba a comer la sopa, cucharada tras cucharada, mientras el vapor calentaba su rostro y visiblemente su espíritu. Fue en ese preciso momento, con Beatriz en medio de su sopa y Clara velando por su comodidad, cuando la puerta del Le Monde se abrió de nuevo, esta vez con más decisión. Un hombre alto, con un traje impecable y expresión preocupada, entró apresuradamente, con el teléfono móvil todavía en la mano, como si acabara de terminar una llamada. Sus ojos recorrieron el restaurante con urgencia contenida. Era Arthur Montenegro, un ejecutivo multimillonario, visiblemente tarde y ansioso. La mirada de Arthur buscó primero los lugares habituales, las mesas más destacadas. Al no encontrar a quien buscaba, una sombra de impaciencia cruzó su rostro, pronto reemplazada por alivio cuando vio la pequeña y familiar figura de su madre en el rincón más reservado, cerca de la chimenea. Pero el alivio dio paso a la curiosidad intrigada cuando notó que la joven camarera sentada a su lado no estaba en una postura de servicio, sino en una actitud de genuino compañerismo y cuidado. Arthur se detuvo a la distancia, parcialmente oculto por una columna decorativa, observando cómo se desarrollaba la escena. Vio la forma en que la camarera le sonreía suavemente a su madre, la forma en que ajustaba una servilleta que se había deslizado de su regazo, la forma en que sus ojos transmitían preocupación genuina. Vio también a su madre Beatriz, que durante meses parecía sumida en una tristeza apática, ahora con una expresión más serena, casi un brillo en los ojos, mientras hablaba en voz baja a la joven. Una compleja ola de emociones golpeó a Arthur, sorprendida al ver a su madre tan receptiva con un extraño. Una punzada incómoda de culpa, por no haber sido yo quien brindara ese nivel de atención y consuelo en estos últimos tiempos, siempre tan consumidos por el trabajo, y sobre todo
una inmensa e inesperada gratitud por la palpable bondad que demostraba aquella muchacha desconocida, una calidez humana que parecía llenar el vacío que él, con toda su riqueza y poder, no había podido llenar por su propia madre. Arthur se quedó allí, observando durante unos momentos más, mientras su madre terminaba la sopa. La diferencia en su postura era notable. Los hombros antes encorvados parecían un poco más rectos. La palidez del rostro había dado paso a un suave rubor, e incluso la respiración sonaba menos trabajosa. La joven camarera, Clara, estaba cerca, atenta pero no intrusiva, una presencia serena que parecía haber envuelto a Beatriz en un aura de tranquilidad y cuidado genuino, casi palpable desde la distancia. Beatriz colocó la cuchara junto al cuenco ahora vacío y suspiró, un suspiro que esta vez no era de cansancio, sino de satisfacción y consuelo. Miró a Clara y sus ojos, que habían estado llorosos, ahora brillaron con una profunda y serena gratitud. «Querida mía, no tienes idea del bien que me has hecho», dijo en voz baja pero firme. «Esta sopa y tu compañía fueron un bálsamo». Clara se limitó a sonreír, una sonrisa tímida, pero que irradiaba calidez. «Me alegro de haber ayudado, señora». Era la señal que Arthur había estado esperando. Con silenciosa resolución, se alisó la chaqueta y comenzó a caminar hacia la mesa. Sus pasos eran firmes, pero había una suavidad en su expresión que era inusual en su despiadado rostro de hombre de negocios. Se movió con el propósito de quien va a encontrarse con algo importante, algo que lo ha tocado de manera inesperada y profunda, cambiando la trayectoria de su noche y, quién sabe, mucho más. Al llegar a la mesa, su mirada se posó primero en su madre, preguntando por su estado con visible preocupación. «Mamá, disculpa la tardanza, tuve un imprevisto», dijo con una voz cargada de cortesía que también contenía una disculpa silenciosa. Solo entonces se volvió hacia Clara, que ya se estaba levantando discretamente y le ofreció un respetuoso asentimiento. «Buenas noches», dijo con voz neutra, pero con ojos curiosos y perspicaces. Beatriz le sonrió a su hijo. Una alegría genuina iluminó su rostro. «Arthur, querido, me alegra mucho que estés aquí. Quiero presentarte a esta encantadora joven, Clara», dijo, señalando a la camarera. «Ella fue un verdadero ángel conmigo esta noche. Me cuidó con una bondad que rara vez se ve hoy en día». La sencillez y sinceridad de las palabras de Beatriz tenían un peso enorme, un poderoso testimonio de la impresión que Clara había causado. Clara sintió que su rostro se sonrojaba ligeramente ante el cumplido y la atención del hombre elegante y evidentemente rico. «Solo hice mi trabajo, señora Montenegro, y un poco más, porque la situación lo requería», respondió con humildad, intentando desviar la atención de sí misma. «Me alegra que te sientas mejor. Ahora, si me disculpas, tengo que volver a mis tareas. Que tengas una buena noche». Hizo una ligera reverencia y se preparó para alejarse, buscando darle algo de privacidad a la madre y al hijo. «Espere, por favor», dijo Arthur, con una voz ahora menos formal y con un tono de interés genuino. «Me gustaría agradecerle personalmente. Mi madre parece estar mucho mejor y sé que fue gracias a su atención y generosidad». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. «Clara, ¿dijiste?». Ella lo confirmó con un gesto de la cabeza. «Gracias, Clara». Sus ojos se encontraron con los de ella por un momento, y vio allí no solo profesionalismo, sino una profundidad y empatía que lo intrigó profundamente. Clara se limitó a devolverle la sonrisa, una breve y profesional sonrisa, y se marchó, volviendo al ritmo frenético del salón, que parecía todavía más ruidoso y agitado después del silencio de aquel rincón junto a la chimenea. Su mente, sin embargo, todavía estaba procesando el encuentro. La gratitud en los ojos de la señora, la mirada penetrante de su hijo, el sentimiento de haber hecho algo bueno,
El valor de la sopa, que una vez fue una preocupación, ahora parecía insignificante comparado con la calidez humana que ese gesto había proporcionado y recibido. A solas con su madre, Arthur se sentó y la escuchó relatar, con más detalles, cada pequeño gesto de Clara. El té ofrecido sin dudarlo, la preocupación por su abrigo húmedo, la sopa comprada con lo que Beatriz ahora sospechaba que era el dinero de la propia niña. Mientras escuchaba, Arthur sintió una mezcla de admiración por la joven camarera y una creciente inquietud por sus propias omisiones. Su dedicación contrastaba dolorosamente con su propia distancia, siempre justificada por las exigencias del imperio que había construido. El movimiento en el restaurante empezó a disminuir y se acercaba el final del turno de Clara. Desde lejos, mientras recogía platos de una mesa y limpiaba otra, vio a Arthur ayudar a Beatriz a levantarse, preparándose ambos para afrontar la lluvia que seguía cayendo afuera, aunque con menor intensidad. Hubo una última mirada intercambiada, una breve conexión visual en la distancia antes de que desaparecieran por la puerta. Clara suspiró, sintiendo el cansancio de la noche, pero también una ligereza inusual en su corazón. El reloj en la pared de la cocina del restaurante finalmente indicó el final de su turno. Clara se quitó el delantal, sintiendo los músculos de sus hombros y piernas protestar por el esfuerzo de otra noche más. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el cansancio físico venía acompañado de una sensación peculiar, una ligereza que se mezclaba con el agotamiento. Las imágenes de la señora Montenegro, su sonrisa agradecida, la mirada intensa de su hijo, se reproducían en su mente como una película muda, calentándola por dentro. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera y helada cuando Clara salió del restaurante. El viaje a casa en el autobús, lleno de gente, fue el mismo de siempre, pero algo dentro de él era diferente. El olor a comida sofisticada aún flotando en su uniforme, se mezclaba con sus pensamientos sobre Sofía, que ya debería estar dormida, y la factura de electricidad que pronto vencería. Pero por encima de todas las preocupaciones estaba el recuerdo de ese acto de bondad y la conexión inesperada. Cuando llegó al pequeño apartamento, encontró todo en silencio. Sofía dormía plácidamente en su cama, su carita serena iluminada por la tenue luz que provenía del pasillo. Clara la cubrió con otra manta, depositando un suave beso en su frente. El contraste entre la opulencia de Le Mondeur y la sencillez de su hogar era marcado, pero allí, en ese pequeño espacio lleno de amor, residía toda su riqueza, su verdadero mundo. Antes de entregarse al sueño, Clara se sentó un momento en el borde de su propia cama, reviviendo la noche. No se arrepintió del dinero que gastó en la sopa. Al contrario, sentí una profunda satisfacción. Ese gesto, tan pequeño en retrospectiva, había reafirmado algo esencial. En su corazón, que la bondad era una fuerza poderosa, capaz de tocar vidas de maneras inesperadas, incluida la suya propia, aportando un significado que trascendía las dificultades de la vida cotidiana. En el lujoso automóvil que los condujo por la ciudad dormida, Beatriz Montenegro charlaba con una animación que Arthur no veía desde hacía meses. Describió con detalle cada palabra, cada gesto de Clara, exaltando la pureza de la bondad de la joven. Tiene una luz, Arthur, una luz que pocos llevan. Consigo me hizo sentir cuidada de una manera que ni siquiera recordaba que fuera posible por parte de una desconocida, dijo con los ojos brillantes. Arthur escuchó atentamente. Cada palabra de su madre reforzaba la impresión que había tenido. En el mundo empresarial en el que trabajaba, la generosidad era a menudo una herramienta estratégica y la amabilidad un truco. La acción de Clara, sin embargo, había sido desinteresada, genuina, un faro de humanidad en medio de la oscuridad de la precinta.
indiferencia que tan a menudo presenció y admitió para sí mismo, a veces practicó en nombre de la eficiencia y el beneficio. «Deberías hacer algo por ella, Arthur», sugirió Beatriz, con voz suave pero firme. «Una chica así, con tan buen corazón, merece una oportunidad en la vida. Siento que lucha muchas batallas en silencio. No fue una orden, sino una súplica que resonó en lo profundo del corazón de Arthur, quien ya sentía una fuerte y creciente compulsión de intervenir, de retribuir de alguna manera esa ola de humanidad. Tan pronto como dejó a su madre cómodamente instalada en su habitación, ya era pasada la medianoche, pero Arthur Montenegro no tenía sueño. Impulsado por una energía renovada y un sentido de urgencia, hizo algunas llamadas discretas. Llamó a su jefe de seguridad personal, un hombre en quien confiaba extremadamente, y le pidió una investigación completa, aunque sutil, sobre la vida de una camarera llamada Clara, del restaurante Le Mondeur. Los engranajes de su influencia estaban empezando a girar. La información llegó poco después, antes de que el sol hubiera salido por completo. Fueron concisos, directos, y pintaron un cuadro aún más conmovedor de lo que Arthur había imaginado. Clara Santos, huérfana, tutora legal de su hermana menor con síndrome de Down, pospone sueños para asegurar el mínimo. Una vida de sacrificios silenciosos, de luchas cotidianas, pero marcada por una integridad y una bondad que las dificultades no pudieron borrar. Con el informe en la mano, la decisión de Arthur cristalizó, volviéndose inquebrantable. No era una cuestión de caridad, pensaba, sino de justicia, de reconocer y recompensar una nobleza de carácter que era poco común. Sintió un propósito que iba más allá de las hojas de cálculo financieras y las reuniones de negocios. Una oportunidad de usar su poder e influencia para algo verdaderamente transformador, inspirado por el simple pero profundo acto de bondad de Clara. Al día siguiente, mientras Clara organizaba su corta lista de compras para la semana, sonó su teléfono celular. Un número desconocido. Ella respondió vacilante y al otro lado de la línea, una voz profesional y educada la invitó a una entrevista de trabajo en Montenegro Enterprises esa misma tarde. Clara casi deja caer el teléfono. Empresas de Montenegro, el imperio de Arturo Montenegro. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de incredulidad y una vaga premonición de que su vida estaba a punto de dar un giro completamente inesperado. Horas más tarde, se encontró parada frente al rascacielos espejado que albergaba Montenegro Enterprises, sintiéndose pequeña y fuera de lugar con su vestido más presentable. El lujo del vestíbulo era aún más intimidante que el de Le Mondeur. Mientras esperaba en una suntuosa sala de espera, sus manos sudaban fríamente y 1000 preguntas se arremolinaban en su mente. ¿Por qué ella? ¿Qué podría querer un lugar así sin una simple camarera? Toda la situación parecía un sueño extraño e improbable. Cuando finalmente la llamaron a la oficina de Arthur Montenegro, el mismo hombre de la noche anterior la saludó con una sonrisa contenida pero genuinamente acogedora. No perdió el tiempo andándose con rodeos. Se reveló como hijo de Beatriz y dijo que había observado su interacción con su madre y lo profundamente conmovido que había estado por su compasión y cuidado desinteresado. Habló con un respeto que hizo que Clara se sintiera menos como un pez fuera del agua y más como alguien cuyo valor estaba siendo verdaderamente reconocido. Luego llegó la propuesta, directa y sorprendente, un puesto en su empresa, con un sueldo que dejó a Clara boquiabierta, apoyo total para todas las necesidades de Sofía, desde la terapia hasta los estudios, y un apartamento nuevo, más amplio y adaptado, en un mejor barrio.
Arthur enfatizó que esto no era caridad, sino una oportunidad para alguien con sus cualidades humanas, su empatía y su capacidad de conectar, que él veía como activos valiosos. Clara permaneció en silencio, procesando el torbellino de información. Era como si un cuento de hadas se desarrollara ante ella, pero su orgullo y su desconfianza innata le impidieron aceptarlo pasivamente. El miedo a ser vista como un proyecto de caridad, a ver su dignidad disminuida por una limosna, por generosa que fuera, era palpable. Ella no era una víctima esperando un salvador, era un luchador. Con voz firme, a pesar de la emoción que la llenaba, Clara miró a Arthur a los ojos. Señor Montenegro, su generosidad me deja sin palabras, pero no puedo aceptar algo que no siento que me he ganado con mi propio esfuerzo. Quiero un trabajo, no una donación. Quiero la oportunidad de contribuir, de demostrar mi valía y de alguna manera encontrar la manera de retribuir esta inmensa oportunidad. Un destello de admiración se iluminó en los ojos de Arthur. La integridad de Clara no hizo más que confirmar todo lo que él ya había comprendido. Tu estado es más que aceptable, Clara. Es admirable, respondió. El puesto que tengo pensado para ti en el área de responsabilidad social de la empresa requiere precisamente esta empatía y esta fortaleza tuya. Estoy seguro de que no solo destacarás, sino que nos enseñarás mucho. Y así se llegó a un acuerdo, no sobre caridad, sino sobre potencial y propósito. El cambio en la vida de Clara y Sofía fue casi inmediato. El alivio financiero le quitó un gran peso de encima a Clara, permitiéndole respirar y finalmente pensar en sus propios sueños. Sofía floreció con los nuevos estímulos, terapias especializadas y espacios para jugar y desarrollarse. La alegría genuina en sus ojos fue la mayor recompensa que Clara podía desear, confirmando que aceptar esa ayuda, en sus términos, había sido la decisión correcta. Para Arthur, la transformación fue igualmente profunda. Seguir el viaje de Clara, ver el impacto positivo que su decisión tuvo en sus vidas y en las de Sofía, y ser testigo de su dedicación y habilidad en su nuevo trabajo, reavivó en él una llama de propósito que el dinero y el éxito empresarial ya no podían proporcionar. Se reencontró con su madre, compartió con ella los avances de Clara y juntos comenzaron a soñar con algo aún más grande, una forma de multiplicar esa ola de bien. La semilla de la Fundación Santos comenzó a germinar. Clara, ahora ya no solo una camarera, sino un agente de cambio, miraba por la ventana de su nueva oficina, que pronto coordinaría proyectos para comunidades desfavorecidas. El resplandor de la ciudad exterior parecía diferente, lleno de posibilidades. Un simple acto de bondad en una noche lluviosa no solo cambió su vida y la de Sofía para siempre, sino que inspiró a un multimillonario a redescubrir su humanidad, demostrando que la compasión, cuando es genuina, tiene el poder de crear un legado de esperanza y ayuda mutua, un hilo invisible que nos conecta y nos eleva a todos. Y así, el increíble viaje de Clara nos muestra que un gesto de pura bondad, incluso el más pequeño, tiene el poder de crear ondas de transformación que llegan a vidas y corazones de maneras que nunca podríamos haber anticipado. Su historia es un claro recordatorio de la fuerza que reside en la empatía y la integridad. Esperamos que esta historia te haya conmovido profundamente y te haya inspirado a mirar a tu alrededor con más compasión. Les agradecemos sinceramente por seguirnos hasta aquí, por cada minuto de su atención y por permitir que la historia de Clara sea parte de su día. Si te conmovió, te inspiraste y crees en el poder de las historias transformadoras, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no te perderás ninguno de nuestros próximos contenidos, que siempre preparamos con mucho mimo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima historia.